Bueno, el primer gran tema que vamos a tratar tiene que ver con algo que muestran los perfiles de los aquí presentes, que es las tensiones y las complejidades de esta conexión entre comunidad universitaria, comunidad artística o el adentro y el afuera de la facultad. La dificultad y el éxito en desarrollar estas relaciones, etcétera. Quería empezar con Selina Blasco. Me gustaría que nos comentaras un poco sobre estas tensiones existentes en acabar con lo que tú misma en alguna ocasión has llamado el ensimismamiento de la universidad. En tu proyecto como vicedecana de extensión llevaste a cabo una serie de actividades que te permitieron conectar la comunidad universitaria, la comunidad estudiantil de una forma muy exitosa con el contexto artístico local. Entonces, bueno, quería que nos contases un poco qué proyecto o qué proyectos artísticos consideras que no solo comunicaron este adentro, esta vida universitaria con el afuera, sino qué proyectos han conseguido traer este afuera de la facultad y la universidad de vuelta a la facultad. Ujú. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes a todo el mundo. A ver, lo que planteas, Elena, bueno, fue una experiencia así más intensa, como de 4 años, que no podría haber hecho sola de ninguna manera, ¿no? O sea, la hicimos Lila Insúa, Alejandro Simón y yo, como tú has dicho antes, porque luego escribimos un libro juntas sobre la experiencia. Y fue también posible gracias a la activación de unas políticas universitarias muy concretas con las que tuvimos muchísimo apoyo para hacer una programación y unas actividades que fueron muy intensas, porque hicimos muchísimas cosas muy complejas y que no se habían ensayado prácticamente nada con ese volumen y esa intensidad en la Facultad de Bellas Artes. Todo venía, yo creo, de un interés por nuestra parte en acompañar los procesos de las personas que dejaban la facultad, que dejaban de ser estudiantes y efectivamente se incorporaban a la práctica de las artes fuera de la facultad en distintas modalidades. O sea, era como que nosotras sentíamos curiosidad y todo el rato pues estábamos en las cosas que hacían, ¿no? Que curiosamente tampoco es una cosa tan frecuente, ¿no? Y entonces cuando ya tuvimos como la posibilidad de hacer esa programación, lo que hicimos fue, pues, efectivamente pensar qué maneras podían poner en marcha esa conexión entre el dentro y el afuera, ¿no? Porque la universidad es verdad que es una institución muy ensimismada, que maneja un conocimiento y unos hábitos y unas jerarquías que circulan como en moneda franca en el interior, pero que muy pocas veces se conectan con el exterior. Y nos dimos cuenta de que esa conexión con el exterior era como biunívoca, ¿no? O sea, que si nosotras salíamos, la fuera entraba también, ¿no? O sea, que era como una cosa automática. ¿Y cómo queríamos salir? Pues sobre todo, ¿y cómo queríamos que se produjese esa interconexión? Lo que queríamos sobre todo es, por ejemplo, una cosa muy importante era como establecer canales de comunicación que permitiesen que las estudiantes y los estudiantes propusiesen qué deseaban hacer en la universidad y para conectarse con el afuera, y nosotras pudiésemos como proporcionar los medios para que eso fuese posible. Muy pocos medios económicos, porque la universidad pública es pobre y no tiene casi medios, ¿no? Pero hacíamos muchísimos medios, utilizábamos muchísimos medios de conexión, etcétera. Y eso hizo aflorar, por ejemplo, una primera sorpresa fue como una especie de conciencia de que el deseo que la comunidad universitaria, primero, que los deseos de intervención en la comunidad universitaria respecto a la fuera proceden en un 90% de estudiantes. Eso ya fue un primer aprendizaje y una primera realidad. Y entonces ahí bueno, como reforzamos algo que ya sabíamos, ¿no? Y es que la universidad, sobre todo, son las estudiantes y los estudiantes, ¿no? O sea que sin ellas y ellos no habría universidad, ¿no? Podríamos, no sé, no sería de otra manera, ¿no? Y luego también otra cosa que nos sorprendió mucho es ver cómo eran esos deseos, ¿no? Nosotras aprendimos a programar
bueno, y a como facilitar canales de programación de cosas que a nosotras mismas no se nos habrían ocurrido jamás, ¿no? Pues yo qué sé, talleres de posanarquismo, seminarios de prácticas con conexión con personas mayores de los barrios cercanos, por supuesto, ganas de conexión, bueno, pues por ejemplo, programas de todo tipo inimaginables para nosotras, ¿no? Nosotras teníamos una programación independiente que la desarrollábamos, pero sobre todo tuvimos ese trabajo y esa atención que fue súper enriquecedor de escucha y de seguimiento y de facilitación de toda esa efervescencia, ¿no? En la facultad se produjo muchísimo, bueno, coincidió también en uno de los años con el 15M, ¿no? Ahí sí que la facultad se vació, ¿no? Porque lo que pasaba estaba fuera, pero en la facultad, en el resto del tiempo, hubo una energía y una efervescencia muy, muy grande, ¿no? Pues, por ejemplo, nos planteábamos también desde dentro el sentido que tenía nuestra sala de exposiciones, que es una cosa que bueno, nos parecía muy importante. Abrimos esa sala de exposiciones todo lo que pudimos, ¿no? Esa sala de exposiciones solía estar cerrada y la abrimos también a que las personas las personas de la facultad la utilizasen pues, de la manera también como que ellas y ellos querían, ¿no? Y luego también programamos mucho con centros de arte y con colectivos. Eran los años en que Tabacalera, por ejemplo, Tabacalera en Madrid estaba muy, el Centro Social Ocupado de Tabacalera estaba muy activo, pero también con todo tipo de, como de agentes, de centros de arte, de galerías, ¿no? Para crear propuestas conjuntas. Para nosotras también eso era muy importante. O sea, no hacer como que nosotras propusiésemos cosas a esos centros ni que esos centros propusiesen, sino que a través, sobre todo, como de estudiantes, pensásemos en qué cosas se podían hacer. Oye, chicas, el iPhone de Leticia, si la anfitrión puede mutear o... Yo creo que ya lo ha apagado ella misma. Vale. Ya. Vale. Bueno, pues eso, que hicimos también mucho trabajo de ese tipo, ¿no? Yo creo que eso es como casi en lo que se podría resumir. Tampoco quiero gastar mucho tiempo porque lo que me apetecería es luego si alguien que nos está acompañando quiere hacernos preguntas, pues tener tiempo para eso, ¿no? Fue una experiencia, pues eso, muy, muy intensa, muchísimo de aprendizaje, muchísimo de lucha también, ¿no? Muchísimo, muchísimo, pero de lucha de la buena, ¿no? O sea que también eso está bien, ¿no? O sea, no... Y bueno, no sé, ese es un poco el balance. Vale, Selina, pues luego retomamos en el debate. Quisiera que siguiera Ramón con tu proyecto Identitat. Es un proyecto en el que habéis conseguido entretejer de una manera muy fructífera las relaciones entre prácticas artísticas y cultura comunitaria, y quería un poco preguntar cómo has conectado tu práctica docente y tu actividad en la universidad con este proyecto, por un lado, y si has encontrado también en el espacio universitario un lugar igual de fructífero o igual de fértil en conectar con el afuera, ya sea artístico o de cultura comunitaria, como lo ha sido Identitat para ti, ¿no? Vale, pues sí. Bueno, a ver, mi relación con la facultad también es digamos que yo he vuelto a la facultad a dar clases recientemente. En realidad llevo como 3 años vinculada. Entonces sí que tengo mucha práctica como trabajando desde fuera y tratando de alguna forma de conectarnos o de invitar a ámbitos universitarios a participar en proyectos. Entonces, yo creo que aquí sí que pues, tenemos varias experiencias, la mayoría de ellas realizadas desde Identitat y que aún siguen activas. Por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Estéticas Transversales, que se está desarrollando en la Comunidad Valenciana, y bueno, pues ha participado la Facultad de Bellas Artes de Valencia, de la UPV, y también la de Alicante. Entonces, digamos que hemos tratado siempre, ¿no?, de alguna forma cruzar prácticas artísticas, invitando artistas o abriendo convocatorias que participen artistas, buscando también que estos
estas prácticas se desarrollen en contextos comunitarios y que por tanto se genere lo que nosotros denominamos espacio social o se construya este espacio social vinculado a un proyecto, a una activación e invitando a otras personas a formar parte de esta activación proyectual, pero también que haya una conexión en el contexto universitario. Y esto, pues bueno, hemos desarrollado varios proyectos. Uno es Estéticas Transversales. Hace también un tiempo, en 2015, hicimos un proyecto en Barcelona que se llamaba Translocaciones, que se hizo también vinculando a Art Santa Mónica como centro de arte, pero también participando pues, distintas universidades y tratando de buscar elementos que pueden tener sentido también para ellas. Actualmente estamos llevando a cabo un proyecto, ya más directamente vinculado yo como profesor universitario, pero también es un proyecto que se llama Arte y Territorio, que inicialmente abrimos en colaboración entre Identitat, La Escocesa, Casa Planas en Mallorca y un centro de arte de Toulouse. Entonces, en el contexto de la euroregión, abrimos un proyecto de residencias artísticas, que cada uno de estos espacios acoge un artista, y de alguna forma compartir esta idea de residencias en centros que son especializados, por ejemplo, Casa Planas en el archivo fotográfico de Mallorca, La Escocesa sobre el contexto social, o l'EBBB Centre d'Art, que está más focalizado a temas educativos. Como una conexión a este proyecto, estamos ahora organizando un congreso en la Facultad de Bellas Artes. Entonces, es un congreso que de alguna forma viene como a plantear una reflexión sobre qué está pasando con las prácticas artísticas que pretenden incidir en el contexto social en una situación contemporánea, ¿no? de casi imposibilidad de relacionarnos, ¿no? O que es muy difícil poder trabajar con otras personas, que es un poco la situación que nos hemos encontrado en esta dinámica, ¿no? Porque de alguna forma los trabajos que nosotros impulsamos buscan de alguna manera este trabajo siempre conectado con los otros, o sea, el arte que sale hacia afuera, la facultad que también se encuentra con el arte saliendo de la propia universidad, y el espacio comunitario de alguna forma como también saliendo de su propio contexto, ¿no? Y cruzándose y entrecruzándose con otros ámbitos para de alguna forma tratar de producir algo que tenga sentido. Entonces, básicamente en este entrecruzamiento y casi siempre mirando el afuera. Yo creo que también en otras experiencias, porque estuve pues bastante tiempo en el Centro de Arte de Vic, y allá abrimos un par de proyectos. Uno de ellos que se llamaba Arte y Escuela, que básicamente era un poco lo mismo, pero con escuelas de educación primaria, pero que trataba un poco de que el profesorado, un poco como en Madrid, que está Levadura, creo que es un poco un cierto símil, invitando a una serie de escuelas que trabajaran a partir de unos conceptos que cada año trazábamos, un tema, una temática común, y invitando a que las escuelas lo desarrollaran. Entonces nosotros aportábamos como una especie de acompañamiento, asesoría o tutoría, o en fin, un diálogo más bien procedente de expertos o personas más vinculadas al ámbito artístico, donde el profesorado lideraba este proyecto. Teníamos otro que se llamaba Hibridaciones y Contextos, y este actuaba en el contexto universitario. También fue un proyecto así básicamente de trabajo en red, donde participaban distintas escuelas con grados universitarios o distintas, porque era más en el ámbito artístico, entonces eran como escuelas de arte y diseño, pero desde formación de grado. Básicamente decir que yo creo que hay como una necesidad, como decía Celina, este ensimismamiento que sí que existe, o unos hábitos, ¿no? que estas grandes instituciones tienen de unas rutinas, de una manera de hacer que a veces cuesta, pero esto no quiere decir que no haya ganas y que no haya necesidad de salir, porque es precisamente en el afuera donde encontramos esta realidad que nos puede nutrir, ¿no? Y que nos puede de alguna forma dar sentido a lo que estamos haciendo. También es verdad que
con la experiencia de profesor en el aula, a veces por la articulación de los horarios, porque por una serie de cuestiones, a veces conectarse hacia afuera requiere una programación más compleja y no siempre se facilita, y esto es lo que al final te encuentras, que si quieres trabajar en un contexto más abierto, donde tienes que reencajar muchas cosas. Entonces, bueno, yo creo que hay ganas, hay necesidad, pero no siempre hay la facilidad de poderlo llevar a cabo. Y por la experiencia que he tenido, yo creo que es un campo absolutamente fructífero y que todo el mundo acaba como de una manera muy potente, pues vinculado a ciertos proyectos. No sé si queréis que comente alguna cosa más. Tampoco quiero entrar en cada proyecto porque cada uno es un mundo, entonces yo creo que, pero un poco en síntesis, yo creo que iría por aquí, ¿no? Con esta básicamente una voluntad yo creo, de poner en relación cosas que habitualmente no se encuentran o no sin que... Es decir, sin que exista la idea de proyecto que los active, que los ponga en conexión, posiblemente estas relaciones no se tejerían. Entonces, yo creo que es ahí, esta necesidad de construir espacios donde estos distintos ámbitos, distintos elementos puedan confluir y, por tanto, tejer una serie de relaciones y procesos de trabajo comunes. Vale, gracias, Ramón. Y Antonio, tú como Antonio Ferreira, ¿cómo relacionas en tu práctica y en tu perfil de artista investigador joven este dentro y este afuera de la facultad del que estamos hablando? Pues hola a todas, muchas gracias Elena y gracias a Injuve. También decir en primer lugar que me hace mucha ilusión estar en esta charla con Selina, que yo venía de fracasar en Historia del Arte, de dejarla y tras aprobar el examen de acceso en la licenciatura de Bellas Artes, fue como la primera profesora del Departamento de Historia del Arte, como que me abrió el mundo, ¿no? De la teoría y la práctica y de la investigación artística, de la que va a ir bastante también la presentación. También, bueno, aclarar un poco que más que como profe estoy más que vendrás en el primer cuatrimestre del curso que viene, como el contacto postdoctoral, me siento más como aún estudiante o investigador, ¿no? Y bueno, entendiendo el adentro, si lo entendemos como el adentro de la universidad y el afuera como el mundo del arte, creo que muchas o casi todas las estudiantes entramos sin un afuera, sin unos contactos obviamente con el mundo del arte y sin una experiencia profesional, ¿no? Por eso me parecía interesante, y bueno, voy a compartir pantalla, enseñaros 3 proyectitos de manera muy rápida que mezclaban ese dentro con ese afuera, ¿no? Ese mundo de la universidad con el mundo del arte. Vale. Bueno, el primero que os quería comentar se llama Estudio Escritorio y empezó como un librito de artista pequeño, muy pequeño, en DIN A5, con capturas de escritorio del ordenador, ¿no? En quinto de licenciatura, de hecho en una fuera, en una beca Seneca de la UPV de Valencia. Y después, 2 años después, en el máster, lo probé con una asignatura del máster en investigación en arte y creación, donde pedía a las compañeras que me mandaran su fondo de escritorio y ahí hacíamos una suerte de debate, ¿no? Ahí empezó a coger un cariz curatorial el proyecto y lo presenté a una convocatoria que se llama Acciones Complementarias, que quizás es una suerte de continuación de extensión, de la trasera, ¿no? De lo que ha dicho Selina. También venía mucha gente de fuera de la facultad. Pues no sé, esto sería 2015-2016. Y bueno, fue seleccionado para ser una exposición de 4 días, una exposición muy pequeña. La sala de exposición es grande, pero hicimos como un espacio. Y hubo también conferencias, como muy teórico. Pero tengo algo muy importante, que son mis sueños. Uy, vale, creo que es que di algo muy importante que se te olvidó. Continúo. Bueno, y después de esta exposición en la Facultad de Bellas Artes,
yo lo presenté al proyecto curatorial en Juve, que tuve la suerte que lo seleccionaron, porque tampoco es que me considere comisario, pero bueno, digamos que juntando estas dos imágenes, cómo cambia de un espacio a otro, ¿no? De un librito muy pequeño a una sala de 200 metros en Injuve, con mucha gente participando, ya 2 meses de exposición, pues eso, varios artistas, algunos de ellas internacionales, una sesión de conferencias también más larga, que está Laura Tavares, que creo que está por aquí de oyente, un saludo, y también un taller de varios días con Internet Moon Gallery. O sea, eso, ¿no? Cómo pasar de un proyecto, de un ejercicio de clase muy pequeño, casi anecdótico, a un proyecto curatorial bastante grande, ¿no? El segundo proyecto que me pareció interesante, no sé si escucháis ruidos de obras, que están aquí al lado haciendo obras, pero bueno, intento seguir. Si molesta mucho me dices, Elena. El segundo proyecto es In Transit, que lo interesante de este proyecto es que teníamos que hacer una presentación de estos proyectos pública a un jurado externo, por lo menos en mi año eran las 3 de fuera de la facultad, parecía muy interesante. Si te seleccionaban era una convivencia de una semana con unas compañeras del resto de facultades de todo el territorio nacional, ¿no? Fue súper intenso y muy interesante. También recibíamos visitas y teníamos citas con consultoras externas del mundo del arte de todo tipo. De hecho, yo conocí Injuve con una visita a Intensity, por eso me presenté a Injuve como comisariado. También había un pequeño display en el Museo del Traje, que está al lado de la Complutense, pero bueno, digamos que eso no era lo más importante. Curiosamente, bueno, Intensity ya no existe, pero me pidieron traerlo otra vez a la academia con un texto en este libro que se llama Intensity, un laboratorio universitario de creación, con un capitulito que se publicó pues, en 2019 por ahí. Y por último, me parece muy interesante el proyecto Entreacto que coordinaba Emilia García Romeo, que para mí estaba genial, tampoco existe ya, y si te seleccionaban, que también era una presentación pública con bastante gente en la sala de exposiciones. Digo lo de las presentaciones porque para salir del aula, ¿no? De las presentaciones del aula para hacer presentaciones, digamos, a nivel más grande. Creo que el jurado aquí en este caso era mixto, había parte de la facultad y parte de fuera, galeristas, ¿no? Digamos que también es una colaboración ya con el ente más privado, con galerías, ¿no? Si te seleccionaban, hacías una exposición durante un día en una de las galerías de Dr. Fourquet, ¿no? Y yo tuve la suerte de currar en espacio mínimo, que la verdad es que fue un máster en un mes, ¿no? Esto sería 2015 o así. Y también parte de un ejercicio de clase, de objetos envasados al vacío, una cámara o tarros vacíos envasados al vacío. Me tira buscando esta página de el ejercicio de clase concreto y que después, bueno, pues una vista de la sala, ¿no? De nuevo, cómo pasar del ejercicio de clase, del adentro a la afuera. Y también me parecía muy interesante Entreacto por lo de la relación interfacultativa. A cada una de las participantes nos ponían a trabajar con una persona de historia del arte, una estudiante de historia del arte, que nos hacía el texto, digamos, de sala de la exposición. Y eso me parecía muy guay. Y voy a dejar de compartir. Y nada más, también me gustaría hacer un brevísimo apunte sobre la dicotomía dentro-fuera, pero más en concreto la dicotomía teoría-práctica, ¿no? Que eso, yo he llegado a hacer, por ejemplo, la presentación del TFM en las picnic sessions del K2M, ¿no? O sea que no se sabe si se lleva lo performativo a la academia o si se lleva el escenario a la academia, ¿no? Juntar esas dos cosas. Y bueno, pues nada, yo creo que hay ahora otros intentos de proyectos como los que he contado. El otro día contaba Daniel Silva al final de la mesa que con Conde Duque se quiere hacer algo que se llama Salón Brand New, creo, con todas las facultades o con la mayoría de facultades públicas de España también. Y bueno, se hizo un proyecto que se llama Despega también, que fue una especie de intento con el Centro de Arte C, pero creo que está un poco paralizado. Y bueno, que estos proyectos me parecía muy interesante traerlos a... Gracias. Que miras la cita en 10. Empezamos. Ya. Ya he terminado, Elena. Vale.
Vale, pues muchas gracias por abordar este primer bloque. Me gustaría ya como ir lanzando un primer tema, como otra pregunta que has mencionado, Antonio, que podríamos quizás, si a alguien le interesa este tema, retomarlo en el debate final, que es el tema de la relación interfacultativa, que me parece muy interesante que os pusieran como esta posibilidad, ¿no? O sea, y bueno, y quiero recordar que esta mesa se llama no la universidad de examen, sino la facultad de examen, ¿no? O sea, como si estamos hablando como de esta absoluta cerrazón de la universidad a otros contextos que no académicos, ya cuando piensas aún en que nosotras, por ejemplo, somos de facultades muy cercanas, o sea, por ejemplo, Selina, Antonio y yo estamos en el mismo campus universitario y en facultades que tienen relación y nunca hemos coincidido y no nos conocíamos, o sea, nos hemos encontrado, pero fuera de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que sería interesante retomar un poco esto, el por qué las alumnas no transitan los espacios facultativos más allá quizás de tener una clase en un aula, pero luego volverse rápidamente a su facultad y no establecer relaciones con otras facultades que no sean las suyas, ¿no? Bueno, otro gran bloque que vamos a tratar tiene que ver un poco sobre la relación o la dicotomía entre la obvia estructura de poder que representa la universidad y que representa la facultad. Hablábamos estos días de cómo la propia estructura de la educación ya representa una relación de poder, ¿no? Entre la profesora y las estudiantes, cómo hay también una arquitectura en la mayor parte de las facultades que representan también esta relación de poder. Yo les comentaba, por ejemplo, de forma anecdótica a las ponentes, la primera clase que yo di, como al entrar en la facultad me confundieron con una alumna, los bedeles, y al entrar en la clase y subirme al estrado quedó claro que yo tenía este miedo de no representar una suficiente autoridad, y en el momento en el que me subí a esa arquitectura de poder ya quedó claro que yo era ahí quien tenía la última palabra de alguna forma, ¿no? O sea, como que representaba este poder. Entonces, bueno, sobre este tema del poder quería hablar un poco de cómo enfrentáis estar dentro de esta estructura de legitimación, de esta estructura de poder, cómo negociáis también que la propia universidad también lidia con muchos otros campos de poder, desde intereses económicos, deudas, políticas departamentales, políticas a nivel de decanato, etcétera. Y cómo todo esto puede generar unos ciertos malestares y unos ciertos dolores dentro de la universidad pública en concreto. Entonces, bueno, quería preguntar o que nos preguntemos si, como también ha dicho Selina en alguna ocasión, la universidad duele. Y yo pienso, por ejemplo, que este dolor quizás tenga que ver pues, con una excesiva burocratización de la actividad facultativa, con una dificultad en lidiar con esas estructuras de poder, que son estructuras de muros, estructuras muy rígidas. Bueno, os quería preguntar qué duele o qué os duele en este contexto universitario post-Bolonia, post-Uni en la calle, y donde hemos ido asistiendo a una creciente privatización de la universidad pública. También que abordásemos un poco la cuestión de que, además de que son instituciones o lugares de poder, son también espacios donde muchas cuidan y donde es muy necesario también tener presente el cuidado de los estudiantes, el cuidado de las compañías de departamentos, el cuidado de todos los profesionales que están ahí. Y por lo tanto, donde el discurso de los cuidados es también muy necesario. Así que os quería también preguntar si creéis que en estos espacios de lo burocrático y de la literatura gris, ¿no? De los protocolos, de todos estos textos que duele leer, es un lugar que necesitamos ocupar. Y pienso, por ejemplo, en la necesidad de que las unidades de igualdad, por ejemplo, funcionen correctamente, en que existan departamentos que atiendan a cuestiones de salud mental, por ejemplo, de la comunidad universitaria, y para que se hagan retrasos de entregas, bajas, etcétera. Entonces, en fin, también quería preguntar, por lo tanto, qué significa cuidar la universidad en este contexto.
Así que si de nuevo empiezas, Selina, si te parece. Vale, muy bien. Pues la verdad es que es un tema, es un tema difícil de abordar en tan poco tiempo, porque, a ver, bueno, primero está la cosa de la estructura de poder de la universidad, ¿no? O sea, yo creo que hay pocas estructuras tan jerarquizadas donde convivan adultos, porque si la escuela es un lugar de verticalidad política y de ejercer de poder, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar de la agencia de la infancia, pero bueno, tampoco voy a abrir ese melón. Pero desde luego, en la universidad, todas las personas que estamos ahí somos adultas. Y las personas que estamos ahí, o sea, la situación de poder que tenemos las profesoras sobre las estudiantes es, desde mi punto de vista, una situación de poder totalmente desorbitada. Muy favorable para las profesoras, ¿no? Muy favorable porque es una situación de poder en la que no nos medimos tanto como con personas de nuestra misma edad. Es verdad que todas somos adultas, pero nosotras primero llevamos ahí toda la vida o llevamos ahí mucho tiempo. La Universidad Española es muy inmóvil y entonces no hay movimiento y nosotras nos hemos atrincherado en nuestros puestos de trabajo y pasan por delante de las estudiantes, en cambio, van y vienen, ¿no? Su situación temporal, eso lo hablaba contigo también cuando estábamos como preparando los contenidos, ¿no? La situación temporal pues hace también muy difícil como no una manifestación de ese malestar, pero sí la posibilidad de transformar realmente las cosas desde dentro, ¿no? O sea, la posibilidad de transformar las cosas desde dentro, desde luego, y la responsabilidad, yo creo que la tenemos las profesoras, ¿no? Y también, en ese caso, tenemos que dar un paso atrás en nuestra posición de poder, ¿no? Y entonces, en ese caso, claro, ¿cuáles son también los males? Pues, por ejemplo, el paternalismo, ¿no? O sea, el paternalismo, la situación de debilidad de las estudiantes, a veces como que se soluciona o se intenta paliar como con el paternalismo, ¿no? Que ese cuidado no sea paternalista, ¿no? O sea, es una relación entre personas adultas, ¿no? Yo creo que siempre ha existido, pero cada vez más que nunca es imposible que nos sigamos situando en la posición de nosotras somos las que lo sabemos todo, las profesoras, y hay unas personas en el aula que no saben nada, ¿no? O sea, si desde luego para mí la universidad es un lugar de felicidad, es precisamente porque para mí es un lugar de aprendizaje total, pero no solo de aprendizaje porque yo aprenda cosas, sino porque es un lugar de aprendizaje de vida, ¿no? De aprendizaje también de, por ejemplo, yo he aprendido a una modificación de los cuidados. O sea, yo llevo mucho tiempo dando clase en la universidad y me he dado cuenta, pues, por ejemplo, de cómo las personas, pues, por ejemplo, a partir de unas determinadas épocas, pues se tocaban más entre sí, ¿no? Antes la gente no se tocaba y luego de repente, pues yo veía que en la clase había gente acariciándose, ¿no? Había gente cuidándose, ¿no? Había también como una organización, tú hablabas del tema pues el tema de los cuidados ya a un nivel más organizado, pues por ejemplo también hablábamos situaciones como lo del punto violeta de Somosaguas, ¿no? De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, ¿no? donde verdaderamente hay una situación de cuidado, de escucha y de acogida de situaciones de acoso, de desigualdad, y eso se ha movilizado, es verdad que con la colaboración de la comunidad universitaria en general, pero sobre todo con la lucha y con el poderío de las alumnas, ¿no? O sea que yo diría que, no lo sé, que tenemos como que aprender a cuidar sin tener paternalismo, ¿no? Tenemos también que dar un paso atrás en nuestra situación de poder, ¿no? Desde la idea de escucha y desde la idea de, otra cosa que pasa es que la Universidad Española, la facultad, las facultades de arte son unas facultades en las que hay mucha gente. Pues Lila y yo siempre hablamos de que no nos importa, ¿no? Que somos muchas y no nos importa ser más, o sea, nos gusta ser muchas, ¿no? Pero es verdad que la atención, por ejemplo, la atención personal es muy difícil, ¿no? La persona que se está relacionando contigo se está relacionando a nivel personal y tú tienes, pues a lo mejor una profesora pues tiene contacto en un cuatrimestre pues a lo mejor con 150 personas, ¿no? Esa persona se relaciona contigo a nivel personal, ¿no? Hay muchísimas perversiones del sistema
Y luego también otra cosa que tenemos en la situación jerárquica es que la responsabilidad, por ejemplo, del tiempo cautivo, todo lo que ha estado contando Ramón también y todo lo que cuenta Antonio de la organización del tiempo en la universidad y lo que proponías tú también, Elena, de por qué no hay movilidad, ¿no? Es porque nosotras pensamos que solo se aprende si estamos las profesoras en la clase, ¿no? O sea, pero ¿qué concepto de aprendizaje es ese, no? O sea, ¿qué concepto de aprendizaje, o sea, que haya en la facultad de al lado algo a lo que no puedes ir porque pierdes tu clase, como se oye decir, ¿no? Es que estamos perdiendo la clase, pero qué tiempo de, no sé, como qué trapicheo es ese como de pérdida y de ganancia, ¿no? O sea, qué concepto de lo que es el aprendizaje en términos generales, ¿no? Vámonos a eso, ¿no? Vámonos, y además vámonos todas juntas, ¿no? O sea, que vamos a... Esa proximidad no se da porque el horror de la universidad española es el tiempo cautivo y no salir, no dejar tiempo libre, tener miles de asignaturas distintas, miles de talleres, miles de controles de asistencia, ¿no? El control de asistencia en una situación adulta en la que hay un pacto en el que a nadie, no estamos en la educación obligatoria, ¿no? No hay un pacto, hay un pacto implícito de deseo, de aprendizaje, no hay como unos mecanismos, y todos esos mecanismos de control del tiempo, de la presencialidad, del espacio, lo que decías tú, Elena, de la jerarquización de los espacios, la patrimonialización de los espacios, ¿no? Este espacio es de tal persona, de tal grupo de trabajo, ¿no? O sea que ahí la universidad es como, ya digo que teniendo en cuenta que es un lugar en el que conviven personas adultas, porque la escuela también es un lugar de autoritarismo, pero en el que conviven personas adultas, yo creo que nos lo tenemos que hacer mirar muchísimo en ese sentido, ¿no? Y yo creo que a lo mejor ahí puede haber experiencias que compartir con las personas que están presentes, ¿no? Pero bueno, paso la palabra. Vale, gracias, Selina. Pues luego seguimos un poco el debate. Cuando lo hablamos de este tema me quedé con la frase esto como de que la memoria de la universidad es muy breve, ¿no? O sea, como que el tema de que lo que me decías de que los estudiantes están todo el tiempo yendo hace que sea como muy difícil cuestionar esos modelos porque cada 3 años, 4 años se vuelven a convertir en modelos estancos, ¿no? Entonces, bueno, y luego podemos retomarlo en el debate. Sí, me gustaría que siguiera Ramón y bueno, conectando también tu experiencia en el máster de mediación artística, quería preguntar también, cuando pensamos en esta estructura de estos poderes, estos cuidados que estamos hablando, ¿cómo consideras que se ha abordado en estos contextos de mediación artística también, ¿no? O sea, si crees que hay algún aprendizaje, una revisión como más real. Sí. Bueno, a ver, sí, primero, a ver, retomando un poco la idea de la jerarquía, ¿no? En el contexto de la universidad, yo creo que esto entronca un poco con el tema anterior, el estar dentro y fuera. Es decir, es una jerarquía que solo tiene sentido internamente, porque en el acto seguido que tú sales fuera, esta jerarquía prácticamente no se reconoce. Es decir, toda esta estructura de catedráticos, de no sé qué, es una estructura que está muy clara en la universidad y es la que, pero cuando uno se relaciona con el exterior, esto ya no se reconoce prácticamente y es una estructura que no tiene validez de alguna manera. Por otro lado, también me gustaría comentar, ¿no? Que, claro, cuando uno está en la facultad, digamos que es un periodo, para el estudiante, es un periodo muy potente, es donde va a tejer prácticamente relaciones que le van a perdurar a lo largo de su vida. Y son, bueno, pues donde va a trabar amistades, donde va a establecer relaciones, estas relaciones profesionales que probablemente van a volver, y por tanto es un lugar donde estos, no sé si cuidados, pero sí que de una forma muy clara se establece como estas relaciones. Entonces, ¿cómo la universidad debería cuidar esto también, ¿no? Ahora Selina hablaba que, claro, los alumnos van pasando, pero ¿cuántos de estos alumnos que luego igual tienen una vida profesional vuelven a la universidad? ¿Cuántos de todos estos, de alguna forma,
reaparecen, aportando quizá unas vivencias, un conocimiento, y creo que es ahí, ¿no? Por esa propia estructura jerárquica, por este elemento que se ha ido como construyendo con esta poca movilidad, la que dificulta que en realidad haya esta visión hacia que esto es parte de estos cuidados, es decir, cómo integrar alumnos que han salido, que se han formado y que pueden volver a aportarnos pues lo que han encontrado fuera y cómo se han enriquecido, ¿no? Y esto será una parte súper importante. Y estoy muy de acuerdo que es verdad que el conocimiento en estos momentos no está en las aulas. El conocimiento, uno accede al conocimiento de múltiples maneras y es verdad que tenemos que cambiar mucho la forma en cómo damos las docencias y en la forma, bueno, pues cómo se estructura. La Facultad de Bellas Artes, por suerte, creo que no existe ya ningún aula que tenga estrados. Sí que recuerdo cuando yo estudiaba que aún había algunas aulas teóricas, pero igual la propia estructura de espacio taller, de lugar como más donde uno reflexiona, discute y a la vez puede trabajar, ¿no? Pues todo esto facilita también otro tipo de mecanismos distintos que quizá en otras facultades no aparece. Bueno, en relación, bueno, comentabas lo de Permea. Bueno, Permea es un máster que trabaja o que se especializa sobre el tema de la mediación. El otro día, cuando empezábamos un poco a discutir posibilidades de temas, ¿no? Y de compartir, comentábamos que, claro, la mediación, que es algo que ha ido apareciendo, se ha instaurado de una forma, o sea, se está reconociendo de una forma más clara, porque es en realidad una necesidad. Es decir, las facultades de Bellas Artes posiblemente aún siguen estando pensando que son fábricas de artistas, que son lugares que piensan que están formando a personas que actuarán como sujetos creadores, si es posible una especie de posibles genios y algunos de ellos pues triunfarán en los mercados, ¿no? Y esta estructura a mí me extraña que después de tantos años sigue estando ahí inmersa, cuando en realidad han ido apareciendo toda una serie de otros ámbitos, incluso profesionales, ¿no? y que se han abierto muchísimas dudas en torno, bueno, pues a la propia práctica artística como práctica unipersonal bueno, no sé, han aparecido prácticas colaborativas, han aparecido pues trabajos en el espacio social, han aparecido la necesidad de incrementar los públicos en las propias instituciones museográficas, el cómo trabajar con los contextos y cómo esto se convertía en una verdadera transformación, una necesidad de transformación de las propias instituciones que de alguna forma trabajan en el ámbito del arte. Entonces, claro, todo esto genera todo un amplio tema que tiene que ver con otras formas de trabajar, que tiene que ver con en cómo se traban todo este tipo de relaciones y cómo se establecen. También es verdad que las curas aparecen como un tema de golpe, como, bueno, que parece que es el tema, ¿no? Nosotros precisamente estamos ahora con Identitat y con el Centro Huarte, que lo lideran ellos, un proyecto europeo que se llama Who Cares. Entonces, bueno, las curas y el arte, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tratar este tema? Y claro, llega un momento en que uno también se satura, porque es como, a ver, al final los cuidados es evidente que hay que poner mucho tiempo, pero es parte de saber escuchar y saber un poco limar estas imposiciones de poder y poder trabajar en algo que de una forma común podamos encontrar cada uno su sitio, ¿no? Pero claro, cuando uno se impone, a veces, bueno, hemos visto muchas palabras que aparecen y de golpe se instauran hasta que llegan a un desgaste tan exagerado que ya o sea, que es imposible dar respuesta a todo ello, ¿no? Y yo creo que un poco con las curas está pasando esto, es decir, hay una necesidad y es evidente que la estructura de la universidad, pero muchas estructuras están fundamentadas en estas estructuras verticales y de imposición de poder, y que esto hay que trabajar para que esto se traduzca de otra forma, evidentemente.
Pero bueno, cuando las palabras, ¿no? Igual que pasó con la sostenibilidad, cuando pasó con, bueno, hay miles de cuestiones que a veces aparecen y empiezan a desgastar. Y ya te digo, lo digo precisamente porque es un tema de las curas que nos estamos también reflexionando en un proyecto donde hay, bueno, pues distintos socios y vamos a estar trabajando sobre el concepto de cura en el contexto de la práctica artística y de las residencias y qué quiere decir las curas en las residencias artísticas. Bueno, pues son temas complejos, son temas también como muy sutiles. Entonces, bueno, es un tema de trabajo que no es fácil abordarlo y que yo tampoco me siento como capacitado para extrapolarlo mucho más allá, ¿no? Pero bueno, sí que desde la mediación es un lugar donde este tema de los cuidados y del respeto al otro y del trabajo con el otro, yo creo que ahí es también son procesos clave que si no se dan, posiblemente pues no pueden articularse. Vale. Y Antonio, finalmente quería que, si hasta ahora hemos estado viendo un poco pues, dos perspectivas de personal docente, también que tú has remarcado que tu experiencia no ha sido en la universidad no ha sido tanto la de la docencia, sino la de la investigación. Te quería preguntar a ti concretamente en esta dicotomía poder-cuidado y en relación también al tema de investigación de tu tesis, cómo se cuida o qué le duele al cuerpo investigador, cuerpo entendido como la colectividad investigadora, el colectivo de los investigadores, pero también el cuerpo individual de cada investigador y también cómo se somatiza la investigación. Elena me da la palabra para la segunda intervención. Empiezo a leer y quiero hacer explícito que estoy leyendo, marcando un poco la dicción y mirando fijamente a la pantalla, porque los problemas somáticos de los últimos años han venido en su mayoría de estar leyendo o escribiendo delante de una pantalla, como hago ahora mismo, pero también hago muchas más cosas a la vez. El multitasking, multitarea o pensamiento estrábico, como me gusta llamarlo, es un rasgo característico de la investigación doctoral basada en la práctica. Pienso en la rima perversa que hay entre el término multitarea y el hecho de ser un artista multidisciplinar. Pero lo patológico o precario se funde con el privilegio de poder hacer esa gran cantidad de tareas simultáneas gracias, por ejemplo, a un contrato otorgado por la universidad. Abro una pestaña y doy de alta a una autora en la revista Revisiones del I+D+I minúscula mediante la extraña plataforma del OJS. En otra pestaña actualizo la web del grupo UCM con un cartel que hice ayer. Abro un PowerPoint o PPTX y preparo una clase sobre mi investigación. Atravesando todas estas siglas, cojo el móvil y me pregunto, ¿es bueno que añada el mail de la UCM para recibir notificaciones? Lo hago porque me obsesiona el tiempo y los estímulos. Hay decenas de correos provenientes del campus virtual. ¿Es bueno o saludable que añada el mail de la revista al móvil? Lo hago porque me obsesiona el tiempo y los estímulos. Hay decenas de correos de entidades desconocidas para mí que mandan religiosamente su boletín de novedades, spam. Con estas dos ya son 5 cuentas o 5 personalidades que manejar en el bolsillo, TLP. Me tomo 0,3 segundos en pensar que he sido becario de colaboración honorífica, becario en formación práctica en la sección de cultura y personal investigador en formación. Abro otra pestaña y descargo un Word que contiene un ensayo ejercicio sobre ASMR. He de calificarlo. Me desplazo a la cama a currar, a hablar con Elena sobre esta charla porque Irene está en el salón estudiando y no tenemos otra habitación ni otra mesa. Los ruidos en el portal y en la reforma de la casa de al lado se escuchan más aquí. Hoy mismo, tras volver de la otra punta de Madrid, de hacerme un test de antígenos para otro acto que tengo mañana en la casa encendida, he grabado 1 minuto de los martillazos y otro minuto de un taladro viscoso que parece que estuviera manejado por un o una dentista enorme, de unos 3 metros. Cojo el móvil y pongo este último en directo. No consigo saber si es mejor tener muchas o muchísimas cosas que hacer o por el contrario estar liberado.
Cuando estoy relajado tengo el tiempo necesario para somatizar la ansiedad. Me muerdo las uñas y los dedos compulsivamente y comienzo a formar una esfera pesada de hierro en el tórax que dificulta la respiración muy poco a poco. Pienso que este año, como todos los años, no me presentaré a generaciones, por miedo no ya de no estar a la altura en el momento indicado, sino de no presentar un dossier que esté a la altura. La mosca detrás de la oreja susurra, deadline, deadline. Tengo que crear mi web y abandonar el Tumblr, no parece muy serio. Actualizar el CV, buscar una editorial para la tesis, revistas indexadas para publicar, otras convocatorias interesantes o ponerme al día con las lecturas de la CCRU. ¿Podré irme de residencia? Pero además tengo 40, 50, 60 u 80 créditos en los que en principio tengo que estar, entre comillas, en clase. Porque hace mucho que no voy a la facultad físicamente. Una compañera nos manda un vídeo en el que se ve como 2 alumnos recorren una facultad cerrada y a oscuras, donde no te pueden abrir una puerta. Seguridad, sanidad y mausoleo. Ya no hay cafetería, hay microondas confinados y precintados. El lugar que ocupaba antes nuestro seminario ahora es un aula de informática. Otro aula de informática para, imagino, compensar la esquizotecnia entre las clases presenciales y las telemáticas. Todo ahora es semipresencial y nosotros una exsección departamental. La teoría y la investigación artística va perdiendo espacio literalmente en la facultad. Las profes se ponen auriculares con micro de gamer. La miopía y el astigmatismo aumentan debido a tanta pantalla azul. Es normal que ya no recuerde las caras. Para bien o para mal, el campo semántico de la somatización comenzará a desaparecer en 2022, cuando la Clasificación Internacional de Enfermedades, o CIE de la OMS, lo sustituya por el término de distrés corporal, ojos que no leen, corazón que no sufre taquicardias. Añado alguna línea más para cumplir con el tiempo que se nos ha pedido y para demostrar que soy un buen profesional y que este texto no lo he escrito hace media hora mientras hablaba por el teléfono fijo con mi madre, a la que hace semanas que no veo y la que me cuenta que tiene una cita con un o una dentista de estatura normal el martes que viene. Muchas gracias, Antonio. Bravo. Vale, pues en principio esto sería todo por nuestra parte, lo que hemos pensado como la mesa, y ahora se abre el turno de preguntas. Quien quiera preguntar algo puede hacerlo por escrito, si le da reparo, o desmutearse, y si no, también si las ponentes se quieren preguntar entre ellas, pues también podemos empezar por ahí quizás. No me quiero lanzar yo a preguntar porque siento que ya he hablado mucho, pero si no puedo empezar yo también. Vale, Ana María. Buenas tardes, me gustaría compartir una reflexión sobre un modelo que existe en las universidades de Polonia, donde estudié máster en Bellas Artes y que considero muy importante para el desarrollo de las iniciativas parecidas a las dirigidas por la profesora Selina Blasco, algo que en general no existe en el sistema español. Aunque la política de gobierno de Polonia en los últimos años se aleja de la democracia existe en la Universidad Polaca. En cada facultad de una universidad polaca hay un fondo especial para las iniciativas estudiantiles. Los estudiantes se organizan en grupos según la materia de estudios, por ejemplo, entre Bellas Artes, pintura, diseño de producto, etc. Luego, un grupo compuesto por los representantes de todos estos grupos decide sobre la distribución de fondos y organización de mayores eventos, como por ejemplo festivales de diseño, exposiciones, conferencias, talleres. El mismo equipo busca a los patrocinadores, localización. En todo este proceso, los estudiantes tienen, y creo que será autonomía, que se ha cortado, ¿no? No sé si Selina, Antonio o Ramón queréis comentar algo sobre este modelo que nos pone aquí del sistema educativo polaco, Ana María. Bueno, tiene muy buena pinta. La verdad es que
también yo creo que lo que evidencia es hasta qué punto, por ejemplo, como para intentar evitar las jerarquías de las que hemos hablado y para intentar participar en la vida universitaria, también es necesario establecer canales de información sobre cómo funciona la vida universitaria, ¿no? Ramón también lo ha comentado en relación, por ejemplo, o sea, a cuál es la estructura dentro de la universidad es totalmente desconocida fuera porque no interesa y menos mal, ¿no? Pero tampoco desde dentro se establecen los canales para que estas personas que son las estudiantes, ¿no? Conozcan todas estas, o sea, es muy posible que haya muchas cosas que se podrían hacer y que simplemente por no conocer la maquinaria, ¿no? Y por no conocer el sistema, ahí hay como un oscurantismo, ¿no? De una distribución de los presupuestos, ¿no? Hay como una especie de mundo que visto desde fuera sería muy extraño, ¿no? Muchas veces en la manifestación de los malestares, cuando hablabas tú, Elena, muchas veces no somos capaces de explicarlos fuera de los malestares universitarios, nos resulta muy difícil explicarlos fuera de la universidad, porque tampoco fuera se conoce como, es muy difícil explicar qué pasa ahí dentro, porque es muy raro. O sea, es muy raro en la vida cotidiana. No lo digo como una crítica, o sea, porque está totalmente alejado de algo que sea comunicable en términos de lo que se puede entender. Entonces, entre nosotros, pues sí, nos manejamos, sabemos que es un departamento, un director del departamento, catedrático, profesor asociado. Yo creo que Antonio ha sido maravilloso, como todas estas cosas son, o sea, es una exposición de cómo nos ocupan cosas que son incomunicables e ininteligibles, totalmente fuera de nuestro mundo. Entonces, no sé, eso es muy, muy raro, ¿no? Muy raro. Y lo que estaba diciendo Ana María, pues en el fondo es como la posibilidad de intervenir porque se sabe el funcionamiento, ¿no? Sí, ha continuado su comentario y decía, en todo este proceso los estudiantes tienen autonomía de tomar decisiones. Esto y el hecho de que existan organizaciones nacionales de estudiantes que realmente tienen el poder de reclamar todo tipo de injusticias que a veces ocurren y proponer los cambios, me hace pensar que para la Universidad Española las estudiantes tienen muy poco valor, un valor traducido a las tasas de matrícula. Lo que puedo entender cuando pienso sobre las universidades privadas o ciertos campos de estudio. Siendo todos adultos, los estudiantes deberían tener más autonomía y además aspirando a ser artistas. Exacto. Bueno, creo que es un tema interesante y que yo no sé hasta qué punto, pero creo que, no, que casi no existe, pero ha habido algunas iniciativas, ¿no? Que ciertos estudiantes han tomado y han propuesto pues como unos ciertos planes de estudio alternativos. O yo recuerdo hace unos años, ¿no? Aula Abierta, ¿no? En Granada, que fue como un experimento de organizar todo como un currículum, pero como un poco, no sé si en paralelo o complementario, pero sí por lo menos articulado desde los propios estudiantes de Bellas Artes y de Arquitectura. Creo que en Barcelona también hubo un cierto intento, pero que al final quedan como proyectos que luego no se instauran de una manera. O sea, yo creo que es muy interesante que los estudiantes puedan organizarse y proponer ámbitos, ¿no? O proponer, bueno, pues no sé, una serie de, no sé si asignaturas o por lo menos ámbitos de estudio, o organizar una serie de conferencias, o tener como una posibilidad de intervenir en la organización del propio currículum. Y creo que esto es interesante, que si ocurre en Polonia, pues está fantástico. Yo creo que aquí han habido algunos intentos, pero no sé si se acaban instituyendo de una manera clara, ¿no? Dice Clara Pérez que, por ejemplo, las estudiantes han iniciado un banco de préstamo de materiales en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense y que se han encontrado muchas trabas por conocer el funcionamiento y porque se han visto solas buscando esas respuestas. Supongo que es un comentario que viene como a raíz también de o sea, como de a quién tienes que acudir para hacer eso, ¿no? O sea, como de no saber, por no conocerlo, claro. Es que como las estudiantes como desconocemos todo, aparte de la jerarquía, muchas veces, bueno, que quizás en mi caso a lo mejor es culpa mía, pero todo lo curricular que te puede suscitar un beneficio en el futuro,
que es muy triste porque también funciona mucho por nota, ¿no? Pero todo el tema de becas, de contratos, es un tema bastante farragoso y desconocido. Sí, hablaba el otro día con Selina el tema de que quizás, por ejemplo, o sea, me decía Selina como que para hacer, o sea, quizás algo que habría que empezar a hacer es tratar de ser lo más transparentes posibles de las condiciones de posibilidad de la universidad, y eso empieza también por decir, bueno, yo soy profesora asociada, ¿no? O sea, como presentarte a una misma desde el... las estudiantes, muchas de las estudiantes no saben cuánto cobra, evidentemente, un profesor asociado, ¿no? No saben qué tiempo lleva hacer una asignatura, ¿no? Entonces, bueno, como más allá como de ser transparente, por ejemplo, con la bibliografía que estás utilizando y qué bibliografía no utilizas, ¿no? O sea, como creo que hay que empezar como a romper con esa opacidad de naturalizar que tú ya estás en clase, aparece la profesora y pum, 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 ¿no? Y nunca te cuestionas realmente como las condiciones de posibilidad de que esa persona y no otra esté ahí, de que te esté enseñando lo que te está enseñando, y creo que eso habría como que empezar a reclamarlo, ¿no? Y tiene también que ver con estas estructuras de poder, o sea, como con naturalizar que tú no le puedas cuestionar, por ejemplo, a una profesora porque estamos estudiando esto y no esto otro, por ejemplo, ¿no? No sé qué pensáis. Dice Javier Pérez Iglesias, es que a las estudiantes se les oculta cómo funciona la vida universitaria. No saben cerrajes. No saben nada sobre las que luego lo ponen. No saben Sobre las nada. condiciones. Abajo pone, quería decir, no saben nada. Vale. No saben nada sobre las condiciones materiales del profesorado, exacto, del PAS, de cómo se decían los presupuestos, etcétera. Bueno, que Javier podría ser otra persona que estuviese aquí perfectamente, ¿no? Como la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes como nexo total de dentro a fuera y en el que pasan un montón de cosas. Perdona, Elena. Sí, no sé qué pensáis, Selina o Antonia o Ramón, sobre el tema como de... Eso formaría parte de los cuidados que estás mencionando, ¿no? O sea, hay que pensar que, o sea, una universidad, o sea, para mí ser universitaria es pertenecer a una comunidad. Universitaria es eso, como compartir, ¿no? Y eso se da muy poco, ¿no? Establecer como esos lazos de, por ejemplo, pues no quiero decir, yo hablo también hablo como desde lo que conozco, es muy difícil, para mí resulta un poco incómodo porque es muy difícil generalizar a partir de una situación que se conoce de una manera concreta, ¿no? O sea que tampoco quiero, porque hay muchas facultades de Bellas Artes, no estamos hablando, y hay muchas, pues por ejemplo, antes Ramón ha hablado de aula abierta, ha hablado, bueno, pues por ejemplo pienso en todo lo que pasó en Valencia con el Cabañal, pienso pues en Cuenca también que ha pasado, o sea, hay muchísimos, antes he mencionado lo del punto violeta de Somos Aguas, o sea, la universidad es como un magma de eso, de creación, de lazos, de comunidad, o sea, es así, ¿no? Pero claro, eso es como si estuviese, por ejemplo, desgajado del conocimiento de las materias, de las asignaturas. O sea, yo creo que también hay como una especie de parcelación del conocimiento que también debería hacernos preguntar a nosotras mismas, ¿no? Por ejemplo, Aula Abierta de Granada, ¿qué asignaturas había ahí por medio, ¿no? O algo así, o sea, como perder un poco como la idea esta y pensar en un conocimiento universitario que fuese, por ejemplo, el de estas condiciones materiales del profesorado, del PAS, ¿no? Cuando estábamos en extensión universitaria, Lila decía que una acción que podíamos proponer era cambiar nuestros roles, o sea, que trabajásemos todas en el trabajo de todas, que estuviésemos en conserjería, tal, que las personas de conserjería enseñasen cosas en las aulas, que de repente en una temporada nos fuésemos a, yo que sé, a personal, tal, o sea, como verdaderamente conocer qué es lo que hacemos las demás, en qué consisten nuestros trabajos, en qué consiste qué podemos, no sé, eso yo creo que también es interesante. En relación con lo que dice Javi, en relación con lo que decía Clara también, ¿no? Esa especie de, es que no sé cómo funciona, es que esto no sé, ¿no? Es una cosa que funciona de una manera muy rara, de una manera muy compleja, no sé. Yo
Quizás también creo que habría que tener en cuenta, es decir, la vida universitaria en realidad también es una profesión y hay una serie de temas, ¿no? Todos los puntos, las publicaciones en revistas indexadas, o sea, hay toda una serie de temas que son un mundo, un micromundo, ¿no? Y que tienen sentido donde están. Hay otras muchas cosas también que hay que aprender. Es decir, cuando uno sale afuera, pues no sé, quiero dedicarme a hacer proyectos artísticos. Pues tienes que aprender a presentarte en convocatorias. Tienes que aprender a asociarte con no sé quién para que estos proyectos sean más ricos. O sea, hay toda una serie de tantísimas cosas por que aprender que yo creo que tampoco están tan presentes en la enseñanza universitaria. Entonces, bueno, se podría explicar cuál es decir, que es un profesor asociado, toda la estructura, pero en sí como una más, es decir, pero también hay que explicar qué significa ganarse la vida aplicando a subvenciones o obtener proyectos europeos, qué supone aplicar un proyecto europeo y qué porcentajes de éxito o fracaso esto supone. En fin, hay 30.000 cosas, ¿no? O qué supone pues vivir vendiendo obras de arte o qué otras profesiones o qué otras actividades alguien que estudia Bellas Artes puede dedicarse, más allá de las típicas que todos presuponemos que hay. Entonces, todo esto creo que debería ser parte y algunas veces algo aparece, pero incluso con mis alumnos, a veces bueno, les he aportado así algunas cosas, entonces del propio mundo, la propia estructura del mundo del arte, tampoco se habla tanto, o tampoco se discute tanto y tampoco se especula hasta... Es decir, cuáles son sus límites, cuáles son sus posibilidades y cuál es la estructura que se van a encontrar cuando salgan de esta comunidad, que estoy de acuerdo, pero es una comunidad también que está un poco inmunizada, ¿no? En el sentido de que se autoprotege y que se autorregula y que, bueno, que ya interesa, ¿no? Como suele pasar en muchas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el punto inicial que hemos empezado a tratar es el punto clave, es cómo esta oposición entre el dentro y fuera, dónde están estos límites, qué tipo de membranas podemos establecer para que todo sea mucho más poroso y cómo podemos enriquecer que esto ocurra. Pero hay muchas cosas por aprender y creo que sería un error solamente empezar a explicar la propia estructura universitaria, que también, pero sí nos explican otras muchas que supone pues andar por la vida y que tendrá que ver con los propios estudiantes. Hombre, yo creo que ya solo la idea de pensar que tenemos que salir o que tiene que entrar muestra como la situación Sí. atípica de la Universidad Española en general, ya no de las facultades de Bellas Artes, sino de la universidad. O sea, solo que nos planteemos que tiene que haber una salida y una entrada y que eso no sea algo natural, ¿no? O sea, que eso no sea lo que tiene que ser, ya dice mucho de qué es lo que ocurre, ¿no? De cómo del inmovilismo, ¿no? Del inmovilismo también, por ejemplo, no hay despidos en las... O sea, los profesores que somos o funcionarios o que estamos en esto, sabemos que estamos ahí protegidos para siempre. O sea, no hay movilidad profesional, no competimos en un... las personas que trabajamos, yo por ejemplo cuando trabajo también fuera de la universidad, que también trabajo a veces fuera de la universidad, porque mantengo esta... Me doy cuenta de hasta qué punto es extraño el trabajo las condiciones de trabajo dentro de la universidad, ¿no? El privilegio que supone saber que estás... Bueno, luego hay miles de contratos precarios, claro, que son todos los profesores asociados, ¿no? Pero cuando tú tienes un régimen, que eso también es impresionante, ¿no? O sea, que las personas, tú dices, eso no tendrían que saberlo. Pues yo pienso que las condiciones materiales de las personas que damos clase tendrían que saberse por parte de los estudiantes. Os está dando clase una persona que a lo mejor el año que viene ya no forma parte de la universidad, y que además gana la quinta parte de lo que gano yo en su sueldo, los sueldos de la universidad. A veces decimos, este es un sitio donde firmamos, o sea, accedemos a puestos universitarios sin saber, sin tener un contrato y sin discutir las condiciones de nuestro contrato, por ejemplo, ¿no? O sea, las profesoras asociadas que hacen el mismo trabajo que hago yo,
ganan la quinta parte de lo que gano yo. Y eso es así, un sueldo, ¿no? O sea, y entonces yo creo que pero todo eso muestra cómo hay una protección. Entonces también lo hablaba con Elena, yo creo que también como la presunta apatía del estudiantado es también una manera de dejar, o sea, de no querer intervenir y de que esto caiga por su propio peso. O sea, como yo pienso que es a veces como una postura, y entiendo la inteligencia de esa postura, que es decir, no hay intervención posible y entonces no quiero, es como le pasaba a Elena el texto de los Undercommons, estos de Fred Moten y Stefano Carni, ¿no? O sea, los subcomunes, los estudiantes queremos estudiar pero no queremos aprender, porque si aprendemos entonces ya nos ponen notas, nos evalúan nuestro trabajo, nos lo miden, no sé cuántos. Estudiamos pero no queremos aprender, estudiamos, o sea, hay ahí como el malestar está, porque se palpa, pero yo digo que está ahí como latente, ¿no? Latente, y para mí una de las, por ejemplo, es no encender las cámaras en las clases, ¿no? Y porque van a tener que encender, si están aprendiendo en una casa en la que viven con no sé cuántas personas, como yo creo que Antonio lo ha contado, o sea, todo lo que se somatiza ahí, todo lo que sufren, y todo eso está muy presente. No lo sé, pienso que sí. Es como pensar en voz alta, ¿eh? Tampoco es como... Totalmente. Sí, es como pensar en voz alta. Y a la vez, insisto, que es un lugar es muy contradictorio porque es un lugar o sea, para mí, por ejemplo, es un lugar de muchísima alegría y de muchísima intensidad de conocimiento, ¿no? O sea, que eso es así, ¿no? Pero mezclado con bueno, pues eso, con unas situaciones de privilegio, o sea, hay una desigualdad, digo yo, la desigualdad, ¿no? La desigualdad, simplemente, que es lo que está detrás de todo, ¿no? Del género, de la raza, de la sostenibilidad, la desigualdad, ¿no? Y ahí hay una compensación de desigualdad, vamos, como muy grande. Sí, y pienso también que, o sea, y por ejemplo, para representar un poco también el perfil de Antonio y el mío, ¿no? Como de lo difícil que es entrar en la universidad en la universidad española con financiación pública, quiero decir, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, que hay un límite de edad, o sea, los investigadores españoles son muy jóvenes. O sea, y tienes un límite, ahora no recuerdo si es máximo 4 años desde que acabas el grado para pedir la FPU, por ejemplo. Entonces, cuando cumples ya más o menos los 30 años, es muy difícil que puedas seguir pidiendo convocatorias o a nivel estatal del Ministerio de Educación o de las propias universidades. Si pienso en otros sistemas educativos, por ejemplo, en los que no es así, en los que se valora también mucho que, por ejemplo, en el máster la gente entre cuando ya tiene también un recorrido profesional o ha pasado un cierto tiempo desde el grado. Entonces, bueno, como que el tubo de entrada a la universidad con las condiciones más estables posibles y menos precarias posibles, esto es con una beca, es muy acotado, o sea, entra muy poquita gente y se ven cuando ves los porcentajes, por ejemplo, de becas, se ve que hay un sesgo racial bestial, hay un sesgo de género bestial, o sea, es muy increíble. Y cuando pensamos en carreras, por ejemplo, que tienen un porcentaje, no sé, por ejemplo, de mujeres mucho más altos que de hombres, pero aún así siguen accediendo a estos puestos hombres, ¿no? Estas becas las ganan en su mayoría hombres, es muy preocupante. Hay otra pregunta, Sí. la voy a leer, de Marta Sesem, que dice, hola a todas, muchas gracias a las ponentes, han salido temas muy interesantes. Yo estudié Historia del Arte en la Universidad de Barcelona y tuve muy poco contacto con mi objeto de estudio directo, el artista vivo y su producción. Ningún tipo de contacto con la Facultad de Bellas Artes o con museos o centros de arte o cultura contemporánea que estaban literalmente a 50 metros como el MACBA o el CCCB. Por otro lado, me he quedado con ganas de saber más sobre la experiencia del máster de Permea de Ramón Parramón. Estamos hablando del contexto universitario, pero me salgo de ahí para seguir hablando de educación, pero cómo esta luego es absorbida con cierto interés por capitalizar la creatividad de educación, pero siempre con cierto recelo, pues los departamentos educativos del museo no dejan de ser los más precarios y los menos autorales. Solo un comentario sobre cómo luego la educación está malamente precarizada y deslegitimada
presente en contextos artísticos como los museos, pero a la vez sigue siendo imprescindible. Muchos museos salvaguardan su economía gracias a colegios e institutos, por ejemplo. Bueno, yo creo que es un poco lo que decíamos, esta relación entre facultades es muy difícil, a pesar de que, por ejemplo, la Universidad de Barcelona, la Facultad de Bellas Artes y la Facultad de Historia del Arte comparte algún profesor. Y sí que hay alguna relación de algún profesor que es de Historia del Arte, que da clases en Facultad de Bellas Artes. Pero es verdad que no hay una conexión entre estos dos mundos que son absolutamente naturales. Tampoco la hay con la arquitectura, que está enfrente, es decir, Facultad de Bellas Artes y Arquitectura son vecinas y hay muy pocas interacciones, cuando también podrían darse de una manera bastante natural, ¿no? Y bueno, no sé si es momento de extenderme en el máster de Permea, pero creo que bueno, igual básicamente decir tres cosas ya que lo mencionas, o sea, tiene como tres pilares. Uno que es la mediación en relación con las instituciones, la mediación en relación con la educación, es decir, el arte y la educación, y la mediación en relación con las comunidades, ¿no? Entonces son estos tres grandes bloques que trata este máster, que tiene 3 ediciones y que lo lidera Clara Bosch y que se realiza entre la Universidad de Valencia y el consorcio de la Comunidad Valenciana. Es un máster que está relacionado que pone en relación dos instituciones. Bueno, no sé, y yo creo que tampoco ahora es momento de acceder más, pero hay información seguramente en la web de esto. Pero yo creo que Marta dice una cosa muy interesante también, que es cómo los departamentos educativos del museo, que absorben esas tareas educativas como de apertura, ¿no? También, por otra parte, son los más precarios, o sea que tampoco... hay una cosa que desde luego yo también tengo muy claro, y es que, por ejemplo, una cosa muy buena de la universidad es la capacidad de autocrítica que tenemos, ¿no? O sea que es verdad bueno, pues que no tenemos como esta... Por eso insisto en que también para mí es un lugar de... O sea, las facultades de Bellas Artes son lugares verdaderamente como de fermento y de conocimiento y de tal, ¿no? Porque cuando luego ese interés, como dice Marta, ¿no? Que luego es absorbida la educación con cierto interés por capitalizar la creatividad de educación, ¿no? Y luego, efectivamente, los departamentos educativos del museo no dejan de ser los más precarios y los menos autorales, ¿no? O sea, como esa precarización, esa deslegitimación, ¿no? Pero eso que además en los museos es imprescindible porque se financian con los colegios y con los institutos, ¿no? O sea que es verdad que aquí sería como abrir otro melón, ¿no? Pero que también en ese afuera, diríamos, el conocimiento y el aprendizaje tiene como las mismas, o sea, no vamos a decir que todo, ¿no? O sea, tiene estos conflictos que está poniendo aquí sobre la mesa Marta, ¿no? O sea, que también ahí hay un lugar muy complicado, ¿no? O sea, que no es que en el afuera está todo, ¿no? Precisamente, por ejemplo, con lo que hemos trabajado mucho Lila y yo con más gente, ¿no? Es como la idea de que ahí hay una potencia en las comunidades artísticas universitarias. Hay una potencia, por supuesto, y una potencia muy grande, pero muy, muy grande, ¿no? Y esa potencia, si se reconoce, eso también queda como eso da como una sensación de pertenencia y de apego, ¿no? Los departamentos educativos de los museos tienen también muchos problemas entre la separación de lo que enseñan y lo que practican, diríamos, ¿no? O sea, que ahí sería como abrir otro melón, que entonces que el afuera no es de repente el paraíso, ¿no? O sea, que en el fondo... No es el paraíso, pero solamente tener en cuenta que hay muchas cosas que toman sentido cuando se ponen en relación
con otras cosas, ¿no? Básicamente. Es decir, si la potencia esta que está en el propio contexto universitario se queda dentro y queda fagocitado por la propia institución arte, es una potencia como contenida, ¿no? Y yo creo que es importante tener siempre esta mirada de ponerla en relación. Es decir, el afuera no es más que nada que decir, mira, pasan cosas, estas cosas, porque es parte de la creatividad. La creatividad no surge de la nada y de los sitios cerrados, surge de estas conexiones con el afuera, ¿no? Y es evidente que hay temas, es decir, quiero decir que los centros que los departamentos educativos de seguramente los museos, los centros de arte, tradicionalmente han sido los departamentos pobres, ¿no? Porque son porque claro, montar una exposición pues tiene un coste importante, pero luego la parte educativa pues tiene, bueno, pues una cosa que básicamente se dinamiza o que algunas veces solamente se ha entendido como las visitas guiadas, ¿no? Entonces todo esto han sido como... Pero yo creo que todo esto también se está como repensando y reactualizando. O sea, no sé si están creciendo a nivel presupuestario, pero sí que se está por lo menos dándole más valor, porque al final, es decir, no es que financie el museo, porque seguramente las visitas o los propios ámbitos educativos no contribuyen mucho a financiarla, pero sí que aportan públicos, pero sí que además estos públicos no pueden ser públicos pasivos. Cada vez está más claro que hay que activar mecanismos para que sean mucho más participativos y que esto también forme parte de la propia programación. En fin, hay toda una serie de elementos que son interesantes y que nos afectan a las facultades de arte porque están absolutamente conectados. Y bueno, yo creo que poco a poco esto va estando, ¿no? Pero también es verdad que no todo lo que pasa afuera es fantástico. No, yo creo que no es esto, es sencillamente tener, ¿no?, esta dimensión de transitar por diferentes estratos, ¿no?, y cruzarlos de alguna manera. Yo tengo un pequeño aporte y es recogiendo un poco, bueno, muchas gracias a todas por la charla, ha sido muy enriquecedora, y recogiendo un poco lo que decía Selina sobre la muerte, ¿no?, de la vida en la universidad, en las academias, de cómo las alumnas no intervienen y dejan caer por su propio peso un poco estos aprendizajes arcaicos. Es verdad que no se produce un cambio, ¿no?, de modelo desde que pasamos de la educación obligatoria, secundaria, bachillerato, quien lo hace con suerte artístico, y tercero universitario, donde se mantienen esas estructuras jerárquicas y paternalistas. Entonces, no se nos concibe como... yo es que he estudiado, bueno, Selina fue curiosamente mi profesora, no se nos concibe como continentes, sino como contenedores de una información. Entonces, dentro de esa universidad no se nos da una agencia. Entonces, inevitablemente nos alejamos de este modelo paternalista del que venimos arrastrando en nuestros núcleos familiares. Es decir, y luego ya cuando sales de la facultad te das cuenta de que artista, de que la figura o tu parte de artista empieza donde comienza tu subjetividad. Entonces, es ahí donde te das cuenta que donde empiezas a ser artista. Yo recuerdo, por ejemplo, y ya termino, extensión universitaria, la vida que tenía la universidad y la vida que tenía la trasera, en concreto de la Facultad de Bellas Artes. Era un hervidero de intercambios, era un hervidero de conocimientos interseccionales, horizontales, y creo que por lo que se contagiaba y por lo que permeaba, ¿no? Era por lo que todas mis compañeras, lo que todas esas estudiantes, en calidad de pares con las profesoras, permitía que todo eso fermentase. Y nada, es solo un aporte. Quizá que solo que las estructuras no permiten esa agencia por parte del alumnado. Y ya está, muchas gracias.
Antonio, ¿quieres recoger tú algo sobre esta última aportación? Es que, claro, cada facultad es un mundo. O sea, estaba pensando que, bueno, y cada profesora, que muchas veces esas jerarquías no es que se mantengan, sino que se multiplican en la universidad, ¿no? Con a lo mejor algún profesor, alguna profesora como mucho más rígido que le tienes más en un pedestal, a veces literalmente, ¿no? Pero en otros momentos también te sientes más libres con otros tipos de profes. O sea, también estaba el tema profesor, profesora, artista. Bueno, no sé, nos han quedado también muchos temas que nos daría para otra charla, pero en general estoy bastante de acuerdo con lo que se dice. A ver, hay otra pregunta, yo creo que ya con esto podemos ir cerrando, de Laura Tavares, que dice, se parece mucho a la aportación que ha hecho el Andorfium, pero ella va. Allá va. ¿No? Mola mucho lo que se ha comentado de empoderar a las alumnas que reciben pasta y autonomía para hacer cosas, que creo que es sobre todo el modelo este que comentaban de las estudiantes polacas. En mi caso siempre sentí la uni como un lugar de paso, como si fuese una invitada a una casa que a todas luces era la casa de los profesores que son los que están allí año tras año. Siempre me sentí frustrada pensando las ganas que tenía de hacer cosas y el poco poder que se nos daba. Por ejemplo, en el máster en Madrid no teníamos espacios físicos tipo taller para hacer cosas, teníamos que colarnos en otras clases. Una vez nos hicimos pasar por gente de segundo de carrera, siempre siendo fugitivas, jajaja. Pienso que hay mucha energía en las alumnas que se desperdicia, o peor, que se apaga en este proceso de opacidad y oscurantismo universitario, haciendo que las que salen, las que terminan por ser artistas, comisarias, gestoras, culturales, etcétera, jamás puedan volver a devolver todo lo vivido y aprendido en ese afuera. Y dice que bajón, Qué perdón. bajón. Bueno, yo cuando salí tuve como un año perdido y luego volví al máster. La verdad es que volví con el triple de ganas y de energía. O sea que a veces podemos volver, Laura. Bueno, a mí todo este tema como que también ha salido antes hablando como de por qué no hay relación interfacultativa y en relación al artículo que me pasó Selina y que he puesto por aquí del Undercommons, pues como que es como muy curioso que todo el rato utilizar la retórica del año perdido, como el tiempo perdido, el año perdido, las clases perdidas, ¿no? Y bueno, nada, como recomiendo que leáis ese artículo que habla de esta idea yo lo pensaba leyendo todo el rato como esta idea de que la universidad que hemos estudiado la mayor parte, o sea, las que seamos más jóvenes que estemos aquí como público, es una universidad que ya estaba en deuda, ¿no? Y se hablaba también todo el rato de la deuda que tenía, o sea, de la deuda que había contraído en la universidad con la Comunidad de Madrid, de la deuda que tenía la Comunidad de Madrid, por ejemplo, con la universidad, ¿no? Como que era un tema constante el de la deuda. Y cómo eso también se replicaba en esta idea como de universidades públicas cada vez más privatizadas, ¿no? Entonces, en las que tú entras y tú tienes que tener una ganancia, ¿no? Y esta idea, por ejemplo, de rentabilizar los másteres, rentabilizar tus grados, ¿no? O sea, como que hay rentabilizar tu tiempo. Entonces, bueno, no sé muy bien... Dice Clara Pérez, no se me oye, pero creo que justo con el Undercommons y en la Facultad de Bellas Artes UCM post-extensión, justo las que vuelven a la academia aprenden de las que saben que no van a volver, de las que no hacen. No sé si se refiere a esta cuestión, las que vuelven a la academia aprenden de las que saben que no van a volver, de las que no hacen. ¿Cómo entendéis esta frase? Pues yo precisamente lo veo como la potencia del no hacer, ¿no? O sea, frente a la rentabilización de todo, frente a pensar que lo que se ganan son créditos, o sea, ni siquiera se ganan créditos, ¿no? O sea, el lenguaje también, o sea, el lenguaje no es casualidad, ¿no? Y entonces, es que quiero hablar y no me deja, dice Clara, ¿no? Pero yo creo que el aprendizaje del no hacer es un aprendizaje en determinadas situaciones, de no hacer qué cosas, ¿no? Y yo sí que lo entiendo
¿no? Lo entiendo un poco en ese sentido. No sé, Clara, si estoy trasladando lo que quieres decir. Clara, te estás desmuteando porque yo creo que todo el mundo está muteado, entonces igual no le has dado a desmutear en el micrófono abajo a la izquierda. Hola. Ya. Hola. Hoy pues es que quería comentar una cosa, pero no era en relación a algo anterior, por eso creo que ha habido un malentendido con la mano. Muchas gracias porque es muy interesante todo escucharos y también como mi presencia aquí viene un poco de esa vuelta a la facultad desde vuestra experiencia después de no estar un tiempo. Quería comentar otra cosa, entonces no sé si queréis seguir hablando de esto, del no hacer, no sé. No, yo creo que pregunta Clara, sí. Ahora que te... Claro, es que tú eres Clara Pereda y Hay está dos Clara. Clara Pérez. Sí. Se ha conseguido desmutear Clara Pereda, no Clara Pérez, pero adelante con tu pregunta, claro. Perdona a la otra Clara que está intentando conectarse. Solo estaba pensando en esto de la autonomía que hablabais, que ha salido a colación de los estudiantes y que también me parece muy importante, pero pensaba cómo la figura del profesor, ese paternalismo es un problema, como decía Selina, pero también el que haya profesorado que tenga la generosidad de tender esos puentes y esas redes que ha tenido tiempo de generar, porque cuando entras a la facultad, como hablábamos, como ha salido antes, no entras con un desconocimiento muy grande de esas redes y a veces yo personalmente siento como, o sentía que llevaba unos tiempos reconocerlas y cuando había profesorado que permitía esas conexiones, aunque también desde la autonomía, desde una cierta autonomía, era muy valioso, pero también cuando tuve la suerte de estar cuando se organizaban las cosas en la trasera con Selina y fue un tiempo, bueno, fue algo que me marcó mucho poder tener acceso a esas actividades fuera de la educación formal, pero una vez estando fuera de la Facultad de Bellas Artes, estudiando máster en otros países, me di cuenta de que muchas de las posibilidades de ensayo, de formas de hacer, fueron posibles porque mis profesoras ayudaban a generar esas relaciones que de otra manera yo tenía luego esa autonomía en cómo me relacionaba con esas formas de hacer y esas redes, pero sin los esfuerzos de esas personas individuales habría sido muy difícil para mí. Entonces, es algo como que realmente creo que es necesario como una combinación de esa autonomía, pero también como de esa generosidad y de ese esfuerzo por parte de esas personas que están ahí ya en la institución durante muchos más años y que tú llegas como estudiante y no tienes esos recursos y no siempre pasa que encuentras eso. Y cuando yo estuve, que Selina facilitaba todo esto, fue fascinante, pero sí que sentía que estaba un poco yo sentía que estaba un poco como a la carrera, cuando estaban las posibilidades de entreacto o de otras oportunidades, como no había tenido la posibilidad de ensayo eso, y no tenía tiempo, que hablamos del tiempo, de las asignaturas, es que sentía como un deseo de participar en cosas, pero que por otro lado no había podido gestionar mis tiempos para tener las herramientas, cuando veía que otras personas sí que las tenían. También la cuestión de los tiempos es muy personal, pero sí que hay unos desajustes ahí que igual van también por cómo es la educación formal y qué formas de hacer permite y de ensayar y que tienen más que ver con el afuera y que no se posibilitan en la mayor parte de los casos. Se conectó Clara Pérez, creo, el audio.
Clara. Ahora sí soy. Ahora se ha muteado. Bueno, pues... A ver, ¿puedo hablar? Sí. Ah, bien, que lo que quería decir era que, o sea, yo, bueno, decía Antonio y el Anderfium que habían estado en extensión durante, yo estoy estudiando eso en el TFM y justo yo entré después. Entonces, la sensación que me da al estudiarlo es que se podía no hacer los deberes, entre comillas, el no hacer, pero haciendo otras actividades colectivamente con tus compañeras. Y ahora, como esa posibilidad no se da porque parece que se han restablecido las condiciones anteriores a la extensión que permitieron justo esas esos canales de conexión, de escuchar qué quieren las alumnas hacer, cómo quieren salir de la universidad, cómo quieren entrar. Entonces, aprendemos de la gente, a ver si me explico. Hay estudiantes que llevan un camino muy académico dentro de la universidad y hay otras que, la mayoría de hecho, no lo llevan. Entonces, las que sí lo llevan, al final se nutren de esas que no están haciendo, cuando las que sí que siguen el camino académico van a tope y vamos, sacan 10 y escriben artículos y no paran nunca, ¿no? Y justo como que necesitan sacar la fuerza a esas que están pues, más tranquilas, ¿no? Cuidándose más que las que llevan camino académico. Y nada, eso era lo que quería decir con mi comentario de antes. No sé si Selina, quieres retomar algo de lo que han dicho Clara Pérez y Clara Pérez, porque han hecho referencia muy directa y ya cerramos. Me da un poco de cosa como centrar tanto la discusión en esto. Entonces, vamos, que es una experiencia, ¿no? Que es una experiencia que bueno, pues también se podría hablar de otras muchas, ¿no? Y que yo también lo que me quedaría es como pensar que se puede rescatar de todas esas experiencias, ¿no? Y que movilizan todas esas experiencias, ¿no? Y no sé, un poco esa idea de no pensar todo el rato en que una cosa que se da de manera natural, ¿no? De manera natural. O sea, ¿por qué se produce esa separación, ¿no? ¿Por qué meternos ahí de repente hace que pensemos que tenemos que salir o que estamos entrando, ¿no? Eso sería un poco como también la reflexión que yo he sacado un poco de también todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Cuando efectivamente es que estamos fuera también. O sea, no es verdad que no estemos fuera. O sea, todas estamos fuera. Lo que pasa es que cómo estamos, ¿no? O sea, y cómo sentimos que tenemos que salir. ¿Por qué tenemos esa sensación si estamos, ¿no? O sea, algo como que movilizaría eso, ¿no? Pero también es verdad que bueno, pues es que estamos como en un modelo de qué es conocer, qué es aprender, y en las facultades de Bellas Artes, por ejemplo, qué moviliza el arte, ¿no? Yo esta tarde estaba viendo lo que decía del punto violeta de Somos Agua, estaba viendo un vídeo que ha tenido desde el 8 de marzo más de 1.600 visualizaciones, ¿no? Y la primera que hablaba, que era después de la decana de la facultad, pues la persona que lo había organizado, ha puesto una imagen de Cecilia Vicuña, de Arma y Palabra, ¿no? Del artista Cecilia Vicuña, que está ahora exponiendo en el K2M, y yo pensaba, pues efectivamente es que el arte puede decir esto, que esta persona haya utilizado justo esta imagen, ¿no? Justo esta imagen para iniciar un debate y una sesión de escucha de malestares, de acosos y de violencia universitaria, ¿no? Y que haya puesto una imagen que es una imagen artística, pues por ejemplo para mí eso ha sido súper movilizador también, ¿no? Porque verdaderamente pues pienso que estamos en un lugar en el que tenemos entre manos una posibilidad como de potencia del arte muy grande, ¿no? Pues con este muy buen cierre a la resistencia y a buscar esos núcleos, ¿no? Con los que buscar alianzas, vamos a cerrar, que ya nos hemos pasado media hora. Muchas gracias a todas por vuestras preguntas, a las ponentes por su generosidad en las contribuciones, de nuevo a Injuve por posibilitar este debate y nada, os vuelvo a animar si no habéis visto la exposición que vayáis a verle, que estéis atentas al programa de actividades.
Bueno, muchas gracias a todas y nos despedimos. Gracias a ti. Muchas gracias. Venga. Chao.